Hola, 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 queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hora Extra. Soy el doctor Bismar Seminario Morante, abogado laboralista. Y en esta fecha especial quiero extender un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos siguen en esta fecha tan importante, Fiestas Patrias. Felices Fiestas Patrias a todos nuestros seguidores, trabajadores, organizaciones sindicales, empresarios que nos siguen en esta fecha tan importante para nuestra patria. Espero que le estén pasando bien, en familia, disfrutando del cumpleaños de nuestro país. El día de hoy contamos con una invitada de lujo que va a tocar un tema de gran interés para todos nuestros amigos empresarios. Está con nosotros la doctora Marta Wharton. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación y felices fiestas. No, muchas gracias a ti por la invitación, estimado Bismar. Y bueno, aquí quedo a su disposición para poder conversar y compartir un poco acerca de este tema que, como tú lo has dicho, a veces no le hemos prestado la debida importancia o la debida atención y muchas veces dejamos de lado la gestión de los recursos humanos y nos centramos más en el tema del cumplimiento normativo en materia laboral, ¿no? Pero sin embargo, como toda gestión de un recurso, es bueno evaluar y pensar y reflexionar acerca de su importancia y cómo nos puede ayudar a evolucionar en nuestras organizaciones. De acuerdo. Entonces, conversamos. Listo. Bueno, Marta es docente universitaria, conoce ampliamente el ámbito laboral, así que una invitada que nos va a dar de todas maneras mucho que hablar en su experiencia, su conocimiento en los temas que queremos abordar en esta tarde. De igual manera, quiero invitar a que compartan esta transmisión, esta entrevista con sus colegas, amigos, que estén gustosos por el área laboral y que sobre todo tengan un interés por la gestión de los recursos humanos, el personal de una empresa y por supuesto para saber y conocer qué tipo de contratación se debe utilizar a efectos de tener complicaciones futuras. El título del tema, gestión legal del talento humano y contratación de personal, es el que nos invoca este día. Estimada Marta, ¿cómo podríamos tener una correcta gestión del personal de una empresa? Y lo digo porque partimos de una triste idea, ¿no? El Perú es un país muy informal, es un país donde, digamos, la formalización es casi lo último que se piensa en el sector empresarial y que por supuesto está generando el desconocimiento de derechos irrenunciables. Pero ¿realmente esto podría tener una solución desde una perspectiva de una correcta gestión de los recursos humanos? ¿O consideras que ya por el alto porcentaje se vuelve complicado? Yo creo que todo tiene solución, pero ¿cómo lo ves tú de una perspectiva de tu especialidad? De la gestión. Bueno, interesante pregunta para comenzar con el tema. Primero, para poder identificar cómo lograr una adecuada gestión de los recursos humanos, tendríamos que partir de su definición, ¿no? Correcto. Y una gestión de los recursos humanos abarca 5 momentos específicos, ¿no? Inicia con el proceso de atracción del recurso humano, cómo atraes el recurso adecuado para tu empresa, propiamente el proceso de selección para elegir el mejor talento, y luego está luego de la contratación, ¿no? Y ahí aplicamos las normas que conocemos de contratación laboral, eligiendo el contrato modal más adecuado o un contrato indeterminado si vas a necesitar ese personal por un tiempo indefinido. Y luego vendrían los aspectos más importantes cuando ya tienes la relación laboral iniciada, ¿no? Es decir, el proceso de desarrollo, motivación y retención del talento, ¿no? Entonces, si logramos desarrollar esas 3 etapas, realmente se puede lograr un avance muy grande, porque cuando tú gestionas el recurso humano, estás gestionando el recurso más importante de tu empresa, ¿no? Y con lo cual incluso puedes optimizar ganancias, puedes lograr superar obstáculos o retos que la organización va atravesando. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el tema del cumplimiento normativo y que aparentemente en el Perú tendríamos, o el empresario tendría obligaciones legales muy altas, ¿no? Muy Y te altas, resultaría muy sí. caro formalizar a tus trabajadores. Entonces, en el fondo, si tú tienes una adecuada gestión, un adecuado planeamiento contractual y salarial, puedes optimizar costos, pero infinitamente, ¿no? Exacto. Pero para eso, ¿qué necesitas? Contar con un buen talento humano, ¿Y ¿no? cómo podríamos, si nos pusiéramos en el lugar del empresario, cómo podríamos obtener a un buen resultado de captación del personal más idóneo para ciertos cargos? Porque evidentemente, digamos, la selección de alguien va a obedecer al cumplimiento de una serie de requisitos, ¿no? Lógicamente, el perfil del cargo, su experiencia y demás. Pero ¿realmente eso es suficiente?
¿Eso nos garantiza que a quien yo voy a contratar sea realmente la mejor opción? ¿O podríamos ver otros temas adicionales, de repente la parte psicológica, la parte, digamos, antropológica? ¿Cómo lo ves tú de esa perspectiva? Ah, correcto. Bueno, también es una pregunta bastante interesante porque recordemos que las organizaciones no son entes estáticos como podemos ver en el sector estatal, cuyos objetivos son distintos, ¿no? Son a más largo plazo, no tienen los retos que atraviesa una empresa privada, pequeña, mediana o grande. Las empresas, bueno, la literatura identifica 3 momentos principales por los cuales atraviesa una empresa, ¿no? El primero de ellos puede ser cuando una empresa desea optimizar sus ganancias. Entonces pondrá mayor esfuerzo en el área de optimizar costos, lograr tener más ganancias o bajar los costos y optimizar sus ganancias. Exacto. Otro momento interesante o importante para ellos podría ser si, por ejemplo, su objetivo es ganar una mayor cuota de mercado, ¿no? Entonces necesitará un equipo de ventas, un equipo de marketing mucho más agresivo para lograr competir, ¿no? Con empresas de su mismo rubro y ganar una mayor cuota de mercado. O tal vez su objetivo es soportar una crisis, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia del COVID-19. Entonces muchas empresas han tenido que bajar sus ventas incluso, pero luchar para que no cierren, ¿no? Para que no se elimine esa empresa del mercado. Entonces, ¿qué hacían? Apelaban mucho a la lealtad de sus trabajadores, ¿no? Y tal vez gestionaban con ellos o acordaban una reducción de salarios por un tiempo, ¿no? O una suspensión de días de trabajo, ¿no? Ya no iban los 5 días, pero iban 3, pero llegaban a un mutuo acuerdo, apelando a la lealtad de sus trabajadores. Y esa lealtad a Exacto. veces se ve defraudada en algunos casos, lamentablemente, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que eso obedezca que fue un error haber escogido a esa persona? Pero por eso es importante que tu trabajador esté alineado a tu cultura organizacional, Claro. ¿no? Cada empresa es un organismo vivo que tiene valores propios, ¿no? Y hay empresas de cada rubro que van a valorar algunos aspectos, algunos valores, valga la redundancia, más que otros, ¿no? Por ejemplo, las famosas empresas de retail valoran mucho el nombre de la empresa, ¿no? Claro. Cuidar La la imagen. atención al público y la imagen que ellos muestran hacia el público. Entonces requieren al personal con otras aptitudes. Por ejemplo, que su personal de ventas sea amable, tenga mucha paciencia, sean atentos a lo que requiere el consumidor, Un etc. temperamento bastante sólido, ¿no? Exacto, un temperamento más sólido. Pero las empresas del sector bancario financiero, por ejemplo, entonces requieren personas que tal vez sean más leales o tengan más rapidez al momento de atender al público, ¿no? O sea, porque la gente cuando va a los bancos, ¿qué piensa? Que En- no quiero pasarme 2 horas en la cola, en por lo llegar y menos salir lo más ya, rápido posible. quiero que me solucionen este tema que no lo puedo hacer por el aplicativo, pero rápido. Entonces Sí, requieren claro. personas con esa habilidad. Claro. Entonces depende de esa cultura. Y dime, a propósito de las tendencias actuales, ¿no? De la incursión de la tecnología en el ámbito de las relaciones laborales también, por supuesto, ya se está hablando, incluso algunas empresas lo vienen haciendo, entiendo yo, de la selección de personal con inteligencia artificial, con la Big Data, donde puedes almacenar información y finalmente, digamos, en una especie de chocolateo, poder elegir a alguien que en teoría debería cumplir cierto perfil. ¿Tú lo ves eso algo positivo? ¿Tiene alguna cuestión que podemos cuestionar? ¿O finalmente su resultado o el balance es algo que deberían implementarse en las empresas? ¿Cómo lo ves ese punto? Bueno, el proceso de selección de personal es un proceso con varias etapas, ¿no? Entonces se puede utilizar, y muchas empresas ya están usando la inteligencia artificial para ciertas etapas, pero no para todas. O De sea, por acuerdo. lo menos las últimas, donde entrevistas a la persona y ves si realmente ese profesional se alinea a tu cultura organizacional. Obviamente tiene que ser con un profesional experto, ¿no? Experto. Recursos humanos, generalmente te ponen un psicólogo organizacional, etcétera. Pero, por ejemplo, las primeras etapas, la de filtración de datos, cuántos profesionales son, lo puedes hacer con inteligencia Si hay un etapa artificial. curricular, creo que tranquilamente se Claro, podrá hacer. esas etapas se filtran con ese Claro. sistema, con un software. Claro, sobre todo porque ya se ha dicho, ¿no? Y eso también no es ningún secreto, que, claro, la inteligencia ayuda mucho. La inteligencia artificial, la IA es hoy por hoy creo ya está una necesidad en muchas cosas, pero también tiene sus fallas, no es perfecta, evidentemente, ¿no? Y podría generar algún trato discriminatorio. A propósito de esto que mencionaste, que siempre yo lo consulto porque creo que es algo que es altamente debatible. ¿Cómo ves el tema de las entrevistas en un proceso de selección? Porque muchos lo cuestionan porque pueden ser muy subjetivas, porque finalmente gana el que viene atrás en puntaje y no tienes una correcta valoración de, a ver, en función a mi entrevista, pues me pusieron tal o cual puntaje, o yo siento que salgo muy bien de esa entrevista, pero al final el puntaje es bajo. ¿Tú crees que eso merece alguna regulación?
o tal vez algo que ya es algo perdido? ¿Cómo lo ves? Claro, lo que dices tiene su base igual en la teoría, porque definitivamente somos seres humanos, ¿no? O sea, es una persona la que te está entrevistando, la que está entrevistando a los candidatos. Y el término técnico en esos casos son los famosos bias, ¿no? Entonces, las personas, los seres humanos, son capaces de desarrollar simpatía o antipatía por otra persona. Entonces, muchas veces, y eso lo analizamos en nuestro diplomado de gestión de recursos humanos, muchas veces en la etapa ya de selección, luego de filtrar el CV y etcétera, ¿no? O en la etapa de ver cómo se desenvuelve ese candidato ante un proceso frente a otros candidatos y tú comparas y eliges al mejor. Durante el proceso, el evaluador a veces tiende a desarrollar cierta simpatía por algunos candidatos y por otros no, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien que ha estudiado en tu misma universidad, claro, o alguien que es del lugar donde tú naciste, o alguien que viene igual que tú, ¿no? Viene de provincia, viene de Lima, se está superando y tú dices, y en el fondo te cae bien, ¿no? Y luego ves otro candidato que tal vez tiene un puntaje superior en la evaluación escrita, pero en la entrevista te parece que la otra persona te cayó bien. Entonces, en esas cosas, por ejemplo, es interesante introducir los criterios para la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la inteligencia artificial te va a mostrar objetivamente un puntaje calculado, ¿no? Y te evita ese margen de error, porque sí, existe y puede haber la posibilidad. No es necesario que esté regulado, creo yo, porque a veces una regulación excesiva te genera más costos, ¿no? Y te encarece todo el proceso. Si de por sí ya es caro iniciar un proceso de evaluación, imagínate ingresar a una regulación específica, claro. Bueno, hoy por hoy ya se ve también en las entidades públicas, ¿no? Sí. Hoy, sobre todo por ser cargos que finalmente son pagados por el Estado, se está buscando que cada, digamos, puntaje que se pudiera otorgar en una entrevista tenga que ser pues debidamente fundamentado, debidamente motivado, ¿no? Eso pasa en el caso de los jueces y fiscales, por ejemplo, Claro. ¿no? Y en buena hora, porque creo yo que al ocupar un cargo de tanta responsabilidad merece que haya una motivación del por qué le di 5 puntos, 4 puntos, ¿no? Etcétera. Y más allá de que eso queda grabado hoy por hoy pues en las redes y las plataformas digitales. Ahora, abordando este tema también, porque es algo que siempre nos preguntan y es algo lamentable, pero hay que decirlo también. ¿En algún momento tú te has topado con alguna experiencia o te han comentado quizás en tu trayectoria de discriminaciones en los concursos, en los puestos? Te lo digo porque no es ningún secreto que uno va por las calles y ve un letrero que dice se busca personal de buena presencia o indican por ahí quiero un personal de cierta universidad o quiero un personal de género masculino o femenino, ¿no? Entonces, eso creo que es una tarea pendiente, desde mi perspectiva, porque todavía sigue dando vueltas por ahí, lamentablemente. ¿Tú ves alguna fórmula de solución cercana o es algo que ya, digamos, tendremos que acostumbrarnos como cultura en el Perú? Bueno, ahí ese también es un tema delicado, porque si bien es cierto que desde nuestra Carta Magna estamos protegidos, ¿no? Contra los derechos que te protegen contra cualquier acto de discriminación, pero sin embargo vemos que en la práctica se produce mucho, ¿no? Los famosos avisos que ya te van señalando. Se necesita señorita de buena presencia, ¿no? Y te quitan, de por sí ya te descartan a todos los chicos, ¿no? Claro. Y yo recuerdo mucho en mis épocas universitarias, en la ciudad donde yo estudié, que había una empresa muy famosa y que solamente aceptaba practicantes varones, ¿no? ¿Por qué? Porque había que viajar de madrugada, el trabajo era pesado y las mujeres no podían. O sea, dando a entender que una mujer no podría Ir, claro, que el trabajo era muy pesado. Lamentable. Y te lo decían de frente. Mira, está bien, eres tercio superior y todo, pero solo aceptamos varones. Hay que viajar, es pesado, una chica no puede, así. No, bueno, no hay más. Y no pude, me fui a otra empresa. No, pero, y espero te haya ido mejor, espero. Y fue mejor, de ahí nació mi vocación por la asesoría empresarial y sobre todo por ese tema de la gestión del talento humano y del manejo de los recursos humanos, ¿no? De acuerdo, sí, es algo que a mí personalmente siempre me ha preocupado, te lo comento en las reuniones que a veces tenemos entre colegas, lo pongo en el tapete porque es algo que creo yo que tiene que partir de una idea para solucionarse al menos en cierta manera. De repente no podemos cambiar el mundo, pero sí al menos proponer algunas ideas o estrategias para ir mejorando en ese aspecto. Y siguiendo por el tema a veces del ámbito de las personas vulnerables, ¿no? ¿Cómo ves la contratación laboral actualmente y ya con las leyes que existen de las personas con discapacidad? Porque ellos también tienen derecho a acceder a un puesto de trabajo. Sí. ¿Cómo lo ves? Uy, ese tema fue bastante triste también, porque justo el año pasado me tocó asesorar una tesis
o hace año y medio más o menos, y los chicos proponían, o sea, su hipótesis iba acerca de determinar si realmente había una vulneración o no en la contratación de personas con discapacidad. Y tenemos una ley específica en el Perú que te establece cuál es el porcentaje que debes cumplir, ¿no? 10%. Y para empresas de el número de trabajadores y todo. ¿Y qué pasaba? Que a nivel de fiscalización, o sea, la autoridad administrativa cuando fiscalizaba, había verificado que solamente se cumplía el 1%. O sea, del 100% de las empresas solo fiscalizadas, porque solo fiscalizan una muestra, o sea, Dios sabe cuántas no se fiscalizaron, pero del 100% que fiscalizaron, solo el 1% cumplía con la cuota de contratación de personas con discapacidad. ¿No? Bajísimo. Crisis total. Entonces, ¿por qué surgía eso? Y justamente eso surgía por una ausencia de fiscalización, ¿no? O sea, había una relación directa. No fiscalizas el cumplimiento de esa ley de contratación de personas con discapacidad y si bien es cierto, como no los fiscalizan, es un aspecto que no está siendo fiscalizado, entonces no lo cumplían. Claro. ¿No? De hecho, tengo entendido que Sunafil estaba mandando, o ha mandado cartas inductivas consultando sobre el cumplimiento de esta ley. Claro. Y los resultados son, pues, tristes, ¿no? Son tristes. En cierta manera. Y si bien es cierto que no es, bueno, se prioriza mucho los sectores intensivos, ¿no? Porque ahí también se pone en riesgo la vida o la salud de los trabajadores. Entonces prefieren muchas veces fiscalizar empresas mineras o siderúrgicas o las pesqueras, ¿no? Que tienen trabajadores expuestos a riesgos grandes. Pero este tipo de cumplimientos no. Pero, por ejemplo, ahí la propuesta sería que, si bien es cierto que no es un sector o no es un ámbito que pone en peligro directo a los trabajadores, pero es un sector que ha sido descuidado muchos años, ¿no? Entonces sería bueno que se comience a priorizar. ¿No? Y ese fue el porcentaje, claro. Que hay una política también, digamos, intensiva de que se dé cumplimiento a la norma. ¿No? Las normas no están ahí para decir simplemente cuento con esta ley, sino que es una ley efectiva, que se pone en práctica, que hay más bien ya tendencia a que los empresarios y las entidades públicas también, por supuesto, que deben dar el ejemplo, asuman este reto de dar oportunidad a las personas con discapacidad. Y a propósito de esto último que mencionaste, que me llama mucho la atención y que va de la mano con lo que estamos conversando esta tarde, lo referente a la contratación de niños o adolescentes, lo que llaman el trabajo infantil, y de alguna u otra manera también el trabajo forzoso que existe en algunas zonas mineras, ¿no? Sobre todo en la selva peruana, lamentablemente, ¿no? ¿Tú crees que esto pudiera de alguna u otra manera combatirse desde una buena selección de personal? ¿O es un tema ya muy alejado a nuestra realidad donde, bueno, el empresario dice quiero mano de obra barata y consigo lo que puedo, a quienes puedo, independientemente de su edad, para forzarlos muchas veces a trabajar en vez de estar estudiando o haciendo actividades propias de su edad? Y en el caso pues también de las mujeres, en algunos casos muy tristes, igual con ciertas situaciones que incluso ya lindan con lo penal, con los ilícitos penales, ¿no? Correcto. ¿Cómo ves tú esa realidad? ¿Es algo que podría solucionarse a corto, mediano, largo plazo? ¿O es algo que ya debemos rendirnos? Me parece que es un tema que va a requerir no solamente una acción desde el punto de vista, desde el accionar de la rama laboral, sino que ya requiere un trabajo conjunto, ¿no? Claro. Porque como tú mismo lo has dicho, hay muchas de esas situaciones que por su gravedad ya lindan con los temas penales, ¿no? Sí, claro. Y debería haber un trabajo conjunto para generar esas oportunidades y también para verificar que eso no se cumple, o sea, que esas normas se cumplan, ¿no? Y sobre todo para poder sacar a esas personas o por un tema de información, porque ni ellos mismos saben que es algo que está prohibido, que es un delito. Hace poco salió una noticia que la veía circular y de una vendedora de dulces, ¿no? Que había contratado a un menor de edad y Sunafil fue y la multó casi con 1 millón de soles, ¿no? Y cuestionan la multa. Claro. Pero viendo el tema de fondo, ¿cuál es? Que es un menor de edad, que sus propios papás lo habían llevado a trabajar y le dijeron a la señora, no, por favor, dale trabajo, necesito que trabaje para sus estudios, etcétera, ¿no? Pero se ha podido hacer un trabajo conjunto y ver sobre todo, priorizar la seguridad de ese menor, ¿no? Y priorizar la formación que ellos deben tener, ¿no? O sea, que se respete, que trabajen, si cumplen el límite de edad, las horas correctas que establece la ley, pero que no se limite el acceso a la educación o que se haga en circunstancias seguras, ¿no? Que no pongan en peligro su salud o su vida. Pero es un trabajo conjunto. Tal cual indica la ley, ¿no? Claro. El Código de los Niños y Adolescentes es muy claro, las normas complementarias también. Y coincido plenamente contigo que este es un trabajo multidisciplinario. Definitivamente es algo que creo que todavía estamos en deuda como país, porque solamente vemos lo que sucede en la costa, en Lima, y nos olvidamos de nuestra realidad de otras zonas sensibles del país, ¿no? Si yo fuera un empresario, porque siempre me preguntan mis seguidores de empresas, mis emprendedores que están acá siguiendo el programa, si yo quisiera innovar
e ir regularizando digamos, mi fórmula empresarial laboral, ¿cuál sería el mejor consejo para poder tener una buena selección de personal? ¿Qué debería seguir este empresario? Obviamente más allá de la asesoría legal que debe buscar, porque creo que eso es indispensable, pero para que el abogado no le mienta, para que el abogado no le agregue o le quite cosas, ¿qué le podrías recomendar para que haga una buena selección de personal? Bueno, si fueras un pequeño empresario, pequeño, mediano empresario, pequeño, ¿no? Pequeño, micro, lo principal sería que puedas identificar cuáles son tus objetivos en el corto o mediano plazo. Por ejemplo, en un año o en un par de años. ¿Qué necesito lograr, no? ¿Cuál es mi meta, no? Por ejemplo, es una empresa que recién está empezando, entonces tal vez quiere optimizar o estabilizar sus ventas para tener ingresos homogéneos y poder ir formalizando a sus trabajadores. Entonces, una vez que tengan identificadas sus metas, las metas que ellos quieren lograr, pueden pasar al segundo paso, que sería identificar cuáles son los puestos de trabajo y las tareas que requiere para lograr esa meta, ¿no? Claro. Y ahí es donde van a identificar, ¿no? Bueno, necesito un contador, necesito 3 o 4 vendedores y en operaciones tantas personas, ¿no? ¿Y con qué características requieres esas personas? ¿no? El perfil. Bueno. Entonces, a partir de ese planeamiento interno, ¿no? De identificar tus metas y luego identificar qué recursos vas a necesitar para alcanzarlas, puedes comenzar con tu selección de personal. Ahora, si ya tienes el personal, porque normalmente las pequeñas empresas comienzan con algunos trabajadores que van contratando, entonces formalizar los contratos, ¿no? Si sabes que los vas a necesitar siempre, podrías, sin miedo, ¿no? Celebrar un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Le tienen mucho miedo al contrato a plazo indeterminado. Sí, siempre dicen, lo digo, que lo vamos a dar de aquí. claro, y si se porta mal, ¿cómo lo saco? Te dicen, Sí, no, sí. ya lo tengo acá encima. No, hay muchos procedimientos, pero sobre todo no para despedirlo, sino para lograr reencauzar su conducta si es que hay una baja de productividad, ¿no? Exacto. Pero claro, podrían celebrar eso y así te libras de la contingencia laboral, de que el contrato se desnaturalice o vengan por una multa, ¿no? Y luego te demanden. Luego te demanden. Te sale más caro todavía. Exacto, ¿no? Más los intereses y todo y el abogado. Sí, o sea, claro que sí. la empresa pierde mucho más, ¿no? O buscar el contrato modal que se adecue a tu necesidad, ¿no? Pero a partir de eso, en ese orden, primero identificar lo que quieres lograr, luego identificar al talento humano que requieres para lograr esa meta y formalizar tus contratos. De acuerdo, sí, yo creo que el tema de la identificación de los cargos para tus objetivos es fundamental, ¿no? Y ahí entra también un tema de políticas empresariales, ¿no? La visión, la misión que tiene la empresa. ¿Cuál es tu objetivo de aquí a unos cuantos meses, de aquí de repente a un plazo más moderado y obviamente a largo plazo, si es que tu proyección es a seguir creciendo en el mercado, por supuesto? Y tocaste un tema que justamente queríamos abordar ya como segunda parte de la entrevista, el tema contractual, ¿no? Es un tema que nos está trayendo muchos problemas a empresarios, a los trabajadores, porque se sigue confundiendo la contratación civil con la contratación laboral. Más allá de que los docentes, como tú y yo, nos hemos pasado ya buena cantidad de años en clases, dictando, enseñando cuál es la diferencia, salen a veces alumnos ya que se vuelven empresarios o que conocen a sus familias que son empresarios y siguen aconsejando el uso de los recibos por honorarios, de los contratos de locación de servicios. Más allá de que esto es una problemática que tiene muchos años, que no es de ahora, ¿tú ves una pronta solución a corto plazo? Porque si yo pongo en el tapete de 10 contratos, 7 u 8 son locación. Y tan solo 3 o 2 son contratos de trabajo y a veces ni siquiera correctos, usados de manera incorrecta o incluso desconociendo la contratación indeterminada. ¿Cuál es la radiografía, el diagnóstico que me puedes dar sobre el uso de la contratación de locación? Para que tus seguidores se convenzan en esta entrevista de lo bueno o malo que puede ser esta contratación en una empresa. Claro, porque inicialmente se tiene la idea de que como recién estoy comenzando mi negocio, no, contratos de locación. Exacto. ¿No? Es más, ni contrato hacen, ¿no? Les De depositan palabra. como pueden, claro, de palabra, trabajan conmigo Y ya. ahora con los aplicativos. Con los aplicativos y te pagan por ya. Ya, O sea, sí, sí. No, entonces lo van iniciando, pero lo bueno es que no saben cuántas oportunidades están perdiendo si es que no tienen la empresa
inscrita, ¿no? De Si es que acuerdo. no tiene a sus trabajadores en planillas. Hay un montón de costos que pueden optimizar ahí. Los costos laborales, o sea, el pago de remuneraciones, es deducible también, porque son costos, ¿no? Para efectos del pago del impuesto a la renta, etcétera. Y además porque hay regímenes especiales para los microempresarios, etcétera. Entonces no es necesario que le pagues a tu trabajador los beneficios del régimen general, ¿no? Por Que es ejemplo. carísimo, por ejemplo. Entonces, siempre sería bueno promover eso, ¿no? La capacitación y que conozcan esas ventajas que pueden lograr y esa formalización. Ahora, en el país vemos que todavía es poquísimo, ¿no? O sea, del 100% de las Es empresas, muy bajo. creo que solo el 25%, o sea, Sí, un sí. cuarto de todo el mercado está formalizado, pero el resto todavía no. Pero fue un gran paso la creación de los regímenes especiales, del régimen MIPE, ¿no? Que inicialmente apareció, como tú recordarás, ha sido un tema transitorio. Y después fueron viendo que realmente ayudaba a la formalización de empresas y se volvió un régimen permanente, ¿no? Y se creó como uno nuevo. Eso justo quería conversar y Exacto. tocar contigo porque en el Perú tenemos una política casi reiterativa. Lo que nace transitorio termina quedándose. Eso ya es casi una constante y lo podemos ver en el Estado, por ejemplo, en el régimen CAS, ¿no? Que se suponía que debía ser transitorio, que habló de una ley de eliminación progresiva y cuántos CAS tenemos hoy por hoy en las entidades del Estado. En el sector privado tenemos también la ley del régimen agrario, ¿no? Que nació como una fórmula transitoria que se fue renovando cada ciertos años, me parece que 10. El Tribunal Constitucional indicó que era constitucional siempre y cuando se entendiera que es transitorio y aparece el régimen de las micro y pequeñas empresas. A propósito de esto y como una especie de paréntesis o de pie de página, ¿no? Muchos de nuestros seguidores a veces piensan que el régimen MIPE incluye solamente un tipo de empresa, ¿no? Y ahí hay una cosa que debemos aclarar, ¿no? Ahí tenemos dos tipos de empresas en realidad, en ese mismo régimen, ¿no? Las microempresas y las pequeñas empresas, ¿no? ¿En qué caso, si alguno de nuestros seguidores quisiera constituir una empresa, debería optar por una y en qué casos debería optar por la otra? Sí. Bueno, por las pautas que nos establece la ley, ¿no? Hay De un acuerdo. límite de trabajadores y un límite de ingresos. De ventas, ¿no? De ventas. Entonces, si ellos pueden ver que sus ventas no van a superar el tope, entonces, o tienen expectativas de que realmente vendan más, podrían optar por la pequeña empresa y ya no por la micro, ¿no? Hay diferencias entre ambos. Si bien Sí, es cierto, claro. son regímenes especiales que tienen beneficios menores o es una Recortados. menor carga para el pequeño empresario en comparación al general, ¿no? Sí, claro. Entonces, aún así, la empresa, el régimen de la microempresa es más favorable incluso, ¿no? Si son empresas pequeñitas que todavía no van a superar ese tope de ventas y bueno, van a tener menos de 10 trabajadores, ¿no? De Pero acuerdo. si van a superar si van a necesitar más de 10 trabajadores, por lo menos en el transcurso de un año, sería bueno que se formalicen como una pequeña empresa. Sí, ¿no? de Y acuerdo, ya no yo como la coincido micro. contigo. Y hoy por hoy tiene grandes beneficios, aunque también ha sido a veces cuestionable, sobre todo porque es un régimen de alcance nacional, ¿no? Pero el Claro. costo de vida no es el mismo en Exacto. Tumbes, por ejemplo, que en Lima, ¿no? Alguien que le pagan el mínimo vital en Lima, pues digamos que va a sufrir mucho más económicamente hablando que aquel que de repente recibe el mínimo en Tumbes, donde de repente el costo de vida es un tanto más bajo, más económico, ¿no? Ahora, a propósito de los contratos que estamos conversando, una constante también confusión o temor, que ya tú los mencionaste, es la contratación indeterminada. Uno dice, no, yo no quiero a nadie de esa modalidad contractual porque ya he tenido experiencias, luego para sacarlo es imposible. ¿Qué tan cierto es eso? Que si yo tengo un trabajador indeterminado no lo voy a poder despedir, es un trabajador que va a hacer lo que quiera, que se va a sentir intocable. ¿Es eso real o hay un mensaje a nuestros amigos empresarios para aclararlo? Claro, esa es la impresión que se da, ¿no? Pero la respuesta, ¿a dónde va? Ahí viene la gestión de los recursos humanos, ¿no? De acuerdo. De cómo tú vas gestionando la mano de obra, el esfuerzo que ese trabajador está poniendo a tu disposición. Entonces, si tenemos un empleador que contrata a alguien, lo va a dejar y no conoce los procedimientos o no gestiona adecuadamente a su personal, obviamente que va a tener problemas de todos los tipos, ¿no? De acuerdo. Pero si maneja una cultura organizacional adecuada, tiene bien claro cuáles son sus objetivos y las funciones para cada uno, y además está pendiente el día a día de qué es lo que necesitan los trabajadores, están logrando las metas, etcétera. Entonces, en otras palabras, si el empleador hace su tarea como empleador, porque recordemos que por la subordinación, uno de los elementos del contrato de trabajo, el empleador tiene 3 facultades, ¿no? Tiene una facultad directiva, fiscalizadora y sancionadora. Correcto. Y la más importante, creo yo, que es de la que parte todos, es de su facultad directiva.
Entonces, si tus funciones están claras, ¿no? Con metas establecidas, y tú le das al trabajador al momento de ingresar a la empresa, cuáles son tus tareas desde el inicio, ¿no? El horario de trabajo, las funciones que tienes que cumplir, cómo tienes que reportar a tu superior, etcétera, cuáles son tus funciones sobre todo. Entonces, si ves algún incumplimiento en el camino, vas a poder comunicarte con el trabajador y pedirle que reconsidere su conducta, ¿no? O bueno, por ejemplo, si son temas de productividad. Incluso nuestra ley de productividad y competitividad Claro. laboral contempla un artículo para ello, ¿no? En caso de que el trabajador, de que haya una disminución en la productividad del trabajador, en comparación, en iguales circunstancias en comparación a cuando recién ingresó. Entonces le puedes dar un plazo de 30 días, ¿no? Para que vuelva a reconsiderar su conducta y mejore su productividad. Sí. Y si no lo hace, bueno, entonces ya tienes abierto el camino para poder iniciar un procedimiento de despido, ¿no? Ujú. Y bueno, están todas las faltas graves que están en nuestro artículo 25 en caso de que el trabajador cometa alguno de ellos. Entonces, si el empleador utiliza bien su facultad directiva y la fiscalizadora, entonces no tiene ningún miedo de poder efectuar válidamente un despido si es que ello llegara a ser necesario. De acuerdo. ¿No? Y ahí es justamente lo que tú nos mencionas desde la perspectiva de la capacidad sancionadora, ¿no? Ya que es el correlato, lo último, después de haber dirigido, fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales que tiene el trabajador. A nuestros amigos empresarios, tomar nota, por favor, no le tengan miedo al contrato indeterminado, no es algo que vuelve, digamos, perpetuo al trabajador. Sin embargo, hay una sensación que personalmente yo he visto en algunos casos, y te lo comento a ver qué nos puedes dar como opinión al respecto, ¿no? Eh, Más allá de que la regla en el Perú es la contratación indeterminada, porque así lo establece el artículo 4 del decreto legislativo 728 y sendos principios como el de continuidad y el de preferencia de la contratación indeterminada sobre la modal o temporal, surge una preocupación porque no es ningún secreto que en algunas empresas, cuando el trabajador es contratado a plazo fijo, es más dedicado a su función, es, digamos, entregado a su cargo, quiere ascender, quiere lograr estabilidad, pujante en el desarrollo de sus actividades. Algunos dicen, bueno, lo hacen porque está de por medio su continuidad en la empresa, ¿no? En cambio, un contratado a plazo indeterminado se descuida, no hace lo que quiere, ya se enfrenta a su empleador. Obviamente es un tema subjetivo, porque claro, tendríamos que ver cada caso concreto, pero vamos a suponer que eso llegara a pasar en una empresa, porque esa es la principal preocupación de los empresarios hoy por hoy. Ese trabajador, más allá de que su rendimiento, su productividad es la misma, ¿no? Pero su comportamiento, ya hablamos de un tema más personal que digamos, funcional. ¿Podría ser objeto de algún tipo de sanción o el empleador está, bueno, supeditado a que él haga lo que quiera, como es indeterminado no lo puedo tocar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese escenario que, si bien no es una constante, sí pasa en algunos centros empresariales? Claro. Pasa, pero sobre todo en lugares donde no tienen claro las funciones que ha cumplido el trabajador, ¿no? Y a veces le ponen a grandes rasgos en su contrato, ¿no? Analista en el área de contabilidad. Y abajito. Y otros que se le asignen. Ya, Exactamente. ¿otros cuáles? Exactamente. Luego ves que la empresa tiene un MOF o un ROF que no tiene las funciones detalladas. Sí, Entonces, el empleador y sobre todo los trabajadores verifican que si hay esas falencias, entonces van a estar con esa actitud, ¿no? No es mi función, yo no voy a hacer esto, tampoco lo otro, no me toca, no me corresponde, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es bueno que el trabajador mantenga esa actitud? Bueno, la contrapartida para ello, para evitar ello, definitivamente es tener todo reglamentado, ¿no? O sea, si uno tiene un manual de organización y funciones bien detallado, totalmente claras las funciones de ese trabajador. No claro, es necesario que esté en su contrato para que no haya dudas, pero también sería bueno que haya procedimientos internos, directivas que deban seguir. Entonces tú puedes poner y otros que se le encargue, pero están las directivas internas de la empresa. Un los reglamento interno, procedimientos, ¿no? Puede ser los reglamentos internos. Claro. Y también hay directivas para procesos específicos. Entonces los trabajadores, y se lo comunicas debidamente, ¿no? Al momento de suscribir el contrato de trabajo. Entonces, si se cuida muy bien esa facultad directiva, sobre todo con la asignación de funciones, entonces tú delimitas eso un montón. O sea, bajarías la probabilidad de tener trabajadores con esa actitud, pero al mínimo. Al mínimo. Pero ahora otro aspecto que está apareciendo en estos años, que no aparecían antes, es también que hay muchas generaciones más jóvenes, más jóvenes que nosotros incluso, que ya están entrando al mercado laboral. Sí, Entonces, claro. hay niños que han nacido el año 2000 Y ya están trabajando. y ya están trabajando. Sí, sí. Entonces, ¿ellos qué priorizan?
¿no? Mi libertad, quiero viajar, ¿no? Etcétera. Las redes sociales. Las redes sociales y trabajan 3 meses y sin miedo renuncian y se van, ¿no? Sí. En cambio, ves a trabajadores mayores de otra generación, personas que han nacido en los 80, en los 70, y que ellos están acostumbrados por su propia cultura, por el ambiente al que han estado en su época, en su generación, a tener un trabajo y entrar ahí y jubilarse ahí, ¿no? Entonces, aparentemente se entiende como si fuera una lealtad, pero no es tanto así, sino es la visión que tienen estas generaciones que están mezcladas en el mercado de trabajo. Y una va aprendiendo de la otra, Es cierto. ¿no? Claro, una va aprendiendo de la otra. Y ahí también viene el reto del manejo de gestión de los recursos humanos, porque no vas a tener a los trabajadores de manera uniforme. Tienes personas de todas las edades que vienen de muchos lugares, ¿no? Que tienen ideas o prioridades distintas. Culturas distintas. Culturas también, distintas ¿no? también. De repente, y obviamente, sin ánimo de ningún tipo de cuestionamiento a nuestros orígenes, de repente una persona de la sierra no piensa igual que la selva, ¿no? Son pensamientos culturales propios y válidos finalmente, porque somos un Claro. país pluricultural, ¿no? Eso nadie lo puede discutir, ¿no? Ahora, y aquí quería abordar este tema porque lo comentaste y antes de que me olvide, al inicio de la entrevista tú nos mencionaste que una de las etapas o parte de este proceso de elección de personal también tenía mucho que ver con los efectos posteriores. Si yo contrato a un trabajador y veo que es un buen trabajador, que cumple sus funciones, muy responsable, puntual, su productividad está al tope de lo más alto que se podía esperar, y te toca la puerta y te dice, vengo a pedirle un aumento, vengo a pedirle que me ayude económicamente porque lo necesito por A, B, C o D razones. ¿Qué podría hacer un empresario frente a esa contingencia, a esa situación? ¿Valdría la pena? O simplemente decirle, bueno, yo te contraté para esto, te puedo pagar esto. ¿Cómo podemos retener a este buen elemento? O el empleador tendría que ser sincero y decirle, ¿sabes qué? No puedo por ahora, te agradezco, te deseo lo mejor. ¿Cómo se enfrentaría para nuestros amigos empresarios? Claro, ahí vienen las estrategias de retención del talento, ¿no? Entonces, no necesariamente, bueno, muy pocas veces el trabajador viene a pedirte un aumento. Es más, a veces están las famosas empresas, los headhunters, que ya claro. los han llamado de 2 o 3 empresas y te dicen, oye, vente a trabajar en mi empresa. Incluso si tienen un contrato con una penalidad, le dicen, te pago la penalidad, pero vente, te voy a pagar el doble, así, sin miedo, ¿no? Pero viene el tema de retención del talento, ¿no? El empleador no necesariamente para retener el talento tienes que incrementarle el sueldo, ¿no? Puedes ofrecerle otros aspectos que tú sabes que tu trabajador necesita, ¿no? Por eso es importante la cercanía que el área de recursos humanos pueda desarrollar con los trabajadores. Por ejemplo, hay trabajadores que, si bien es cierto, vienen a pedirte un aumento, pero si tú conoces su vida personal, sus aspiraciones profesionales y las prioridades que puede tener en su familia, por ejemplo, tal vez él valora más el tema de salir a la hora exacta y no quedarse más horas porque quiere pasar más tiempo con su familia. Con su familia, ¿no? claro. O porque acaba de nacer su hijo y requiere trabajar menos días o menos horas para irse temprano, ¿no? Incluso a veces te comentan lo del dinero, pero en el fondo lo que requieren no es eso, ¿no? Sino son otras condiciones. Claro. O por ejemplo, un profesional joven que llega y está avanzando porque quiere ascender y quiere ganar más, pero en el fondo lo que busca no es el dinero, sino es construir la experiencia, tener más oportunidades, desarrollarse más profesionalmente o estudiar su maestría, ¿no? Y la empresa puede celebrar un convenio educativo y comenzar a pagarle para que se comience a especializar y le pagan los estudios, ¿no? De acuerdo. Y que te sale mucho más barato pagarlo como empresa que darle el aumento al trabajador, porque ya sabes que si le incrementas el básico, eso va a tener incidencia en todos los beneficios sociales. Sí, Exacto. Sí. Entonces, vienen todas esas estrategias de retención del talento. Finalmente, lo que tú nos indicas es bastante interesante porque también nos exigiría que ese jefe o esa persona de recursos humanos tenga esa misma idea, vaya por esa misma línea, ¿no? De buscar retener a los buenos elementos, a las personas que han aportado mucho a la empresa. Y por supuesto, si tienen un compromiso, como decimos coloquialmente, la camiseta bien puesta, pues debe quedarse, ¿no? Claro. Debe quedarse. Y ahí me gustaría hacer una pequeña precisión, porque tú has dicho una frase muy conocida en nuestro querido país, ¿no? Tienes la camiseta bien puesta. Sí, sí, ¿no? sí. Y a veces interpretan eso como, ya, si tienes la camiseta bien puesta, significa que vas a trabajar horas extra y no te van a pagar. Claro, que acepta todo, no, claro, acepta sobrecarga y no te van a pagar. Entonces, Exacto. hasta cierto punto están satanizando esa palabra, ¿no? La camiseta bien puesta. Pero en el fondo lo que se busca es, claro, conocer al trabajador, ¿no? Y también se me viene a la mente una pregunta que me hizo una alumna, me parece que en el diplomado pasado, y me decían, pero profesora, en todo caso,
¿Qué es lo que el empleador quiere? ¿Un trabajador calladito, que trabaje, que no reclame y que aguante toda la carga que le das? No, no, o sea, la gestión de los recursos humanos no busca eso. Lo que busca es que el trabajador, es que la relación del empleador con el trabajador sea una relación ganar-ganar, ¿no? Ambos se benefician y ambos crecen. A la empresa le conviene mucho tener el mejor talento y retenerlo para que se quede con ellos. Y al trabajador también le conviene tener una empresa que lo cuide, que cuide su salud, que cuide, que valore su trabajo, que le dé oportunidades de crecimiento y esas oportunidades para desarrollarse personal o profesionalmente, de acuerdo a sus prioridades. Entonces, es una relación ganar-ganar. No es una relación de quién logra atrapar al otro, ¿no? O quién saca más ventajas, si el empleador o el trabajador. Claro. Ahí es donde también las estrategias Exacto. un poco entran con una visión psicológica, ¿no? O sea, hacerle ver al trabajador que si la empresa va bien, es gracias a él o a ellos, en general, Exacto. hablemos en plural, ¿no? Que se sienta valorado el Exacto, que trabajador. se sienta, de repente la palabra no es indispensable, pero es importante. ¿Por qué? Porque su aporte, su experiencia, su dedicación y su esfuerzo físico, de ser el caso, pues está conllevando a que la empresa vaya a un buen camino, de que se sienta, digamos, parte de ese éxito empresarial. Y por supuesto también hay otras estrategias también de corte económico, de repente alguna bonificación, algún permiso, de repente un viaje por ahí, ¿no? Que es muy común en las grandes empresas, ¿ah? Sí. Claro, es como una política casi ya segura de que cuando hay un buen camino, cuando hay buenos resultados, pues hay que premiar a los artífices de ese éxito, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema de los contratos, hay una problemática que pocas personas quieren aceptarlo, ¿no? O pocas empresas quieren aceptarlo. Quiero alguien que me dé una gestión de recursos humanos y contrato a un contador. El contador me ve los temas tributarios, me ve los temas contables, Paga la platilla. y ahí viene el tema, y me ve los temas laborales. Exacto. No sé si tú concuerdas conmigo, pero creo que no hay peor error que ese. Y no por desmerecer al contador. No, mi hermano es contador, así que no podría hacerlo. Pero creo que cada profesional tiene lo suyo. Pero es muy común en el Perú que nuestros amigos contadores, excelentes profesionales, repito, no desmerezco la profesión en lo absoluto, asuman esta responsabilidad. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué consejos podrías dar de repente para que eso no sea finalmente una mala decisión, sino más bien que haya un aporte, sí, pero que te permite avanzar como empresa? Bueno, si lo veríamos como un consejo que podríamos darle a los pequeños empresarios, no es ninguna, o sea, sería cerrar los ojos si vemos que cuando una empresa recién comienza, ¿no? Lo primero que hacen es buscar un contador para que los ayude con sus temas tributarios. Correcto. Y si ya tienen trabajadores, a pagar sus planillas, ¿no? Porque el empresario de a pie, el empresario pequeñito que está comenzando, no va a tener más recursos. Es más, puede haber un contador que tiene 100 empresas pequeñitas y Sí, les sí. asesora a todos, ¿no? Exactamente. Y te dice, oye, tengo mi contrato de internet y te va a servir para esto, ¿no? Sí, sí. Y hacen eso con todos. Entonces, el consejo para los empleadores, para los pequeños empresarios sería, está bien, confíen en su empleador, en su contador, tienen ese contrato, etcétera, pero que no se alejen del manejo de sus recursos humanos. O sea, está bien, aunque tengas menos de 10 trabajadores, lo importante es desarrollar una empatía con ellos, ¿no? Compartir los retos que tienen, las funciones que necesitan cumplir y las metas. Entonces, si van gestionando desde ahí, desde su punto de vista, desde lograr una mayor cercanía con sus trabajadores, van a poder identificar las oportunidades para poder retener ese talento, ¿no? Pero si pensamos como abogados y vemos la contingencia laboral, entonces siempre es bueno, al menos para los temas de contratación, al momento de elaborar los contratos y de contratar a nuevo personal o de tomar cualquier decisión en ese sentido, o diseñar tu planeamiento salarial, sí contar con la presencia de un abogado, ¿no? Y un abogado laboralista. Laboralista, exacto. Laboralista. Porque tengo algunos colegas que son laboralistas, pero que cuando van preguntando por ahí en las empresas tienen abogados penalistas o con experiencia en el ámbito civil y piensan como tal. O sea, creo que cada abogado, y tú lo sabes más que yo, cuando tenemos ya una especialidad la asumimos como tal y vamos creando posturas, pero dentro de la especialidad. Un civilista definitivamente no va a pensar igual que un laboralista, ¿no? Eso creo yo que lo tenemos muy claro. Ahora, tú mencionaste algo bastante interesante también hace un momento cuando decías, para el tema de las contrataciones hay que tener mucho cuidado y debemos contar con un abogado laboralista. ¿Por qué te comento esto? Porque también es muy conocido que nuestros amigos en general, para no dar ya con palo a la profesión, ¿qué hacen? Van a internet, modelo de contrato por incremento de actividad. Salen ahí varios contratos.
Modelo por contrato de suplencia, sale en torno a contrato. Y listo. ¿Qué hacen? Adecuan nombres, RUC, dirección y dicen, ahí está el modelo. ¿Realmente podemos hacer eso? O sea, en una empresa, ¿crees tú que eso sea positivo? ¿Va a aportar considerablemente o más bien podría traer problemas? Yo tengo una visión, pero me gustaría Sí. escuchar tu No, opinión. es un peligro grande. Están Totalmente. sembrándose solitos un campo minado. Sí, Porque en cualquier definitivamente. momento se les va una cláusula, ponen algo incorrecto y el contrato se desnaturaliza, ¿no? Claro. Y eso sí es una contingencia tremenda. Entonces, siempre, bueno, no sé si en el Perú todavía, en el Perú tenemos especialistas que en derechos, en derecho laboral, etcétera, pero que te venden un paquete completo para asesorar a las empresas integralmente, ¿no? De acuerdo. Pero claro, está diseñado para medianas o grandes empresas, ¿no? Por un monto mensual, etcétera. Pero todavía no se ha visto ese producto para los pequeños empresarios, ¿no? Entonces, sería lo adecuado, porque una empresa pequeña, claro, si bien es cierto, no necesita un abogado laboralista de cabecera todos los días, pero por lo menos necesita pues un par de horas de asesoría especializada a la De acuerdo. semana, ¿no? Que lo ayude a verificar sus contratos, ¿no? Si están bien suscritos, cuál es la causa objetiva de contratación, las funciones, si se dedican a algún aspecto que requiere una regulación específica, que los pueda guiar en el cumplimiento normativo de esa rama, etcétera. Pero sí es necesaria la asesoría especializada, sobre todo en la laboral, para el tema de cumplimiento normativo y de la contratación laboral, porque es un peligro grande eso de bajarse contratos de internet, y sobre todo porque no te das cuenta y puede ser un contrato de, no sé, de hace años o de otro país. Yo he visto, eso ha De otro pasado, país. yo te lo digo porque lo he visto, donde he conocido, y eso por favor amigos empresarios, mucho cuidado, he visto que ponen contratos con legislación de otros países, y eso sí es totalmente grave, porque a buenas y primeras pues es un mal trabajo, y además es un contrato que evidentemente se va a desnaturalizar. Entonces yo creo que contar, como dices tú, con un abogado de la especialidad, más allá de que sea permanente o no, tiene que ser una prioridad en toda empresa. Yo lo veo de esa forma y sobre todo que te da la tranquilidad de que no vas a tener problemas futuros. Luego te pone una multa, es una FIL, o si no te termina demandando ante el Poder Judicial y se vuelve mucho más costoso. Ahora, otra gran pregunta que siempre nos hacen nuestros amigos empresarios es, ¿y cuál es el contrato que corresponde al rubro o al sector en el cual me desempeño como empresa? ¿A qué quiero llegar? Que como contamos con 9 modalidades establecidas en 3 grandes grupos de contratos a plazo fijo, siempre ha sido una duda y una discusión muy grande cuál de todos ellos debo utilizar. Hay algunos parámetros que a mí me dice, oye, en esta situación usas tal contrato. En esta otra situación usas tal contrato, más allá de la causa objetiva que lo establece la ley. Ha pasado muchas veces que incluso se llegan a confundir. Por ejemplo, contrato por necesidad de mercado con el contrato con incremento de actividad. Primera confusión. O a veces la necesidad de mercado con el contrato de temporada. Oye, pero hay un elemento coyuntural, sí, pero hay diferencias. Claro. ¿Cómo ves tú este diagnóstico desde tu especialidad? ¿Hay la posibilidad de diferenciarlo? ¿Cómo le explico eso en términos sencillos a un empresario? Ya, bueno, la recomendación siempre va a ser ir donde un abogado laboralista, Correcto. ¿no? Porque hay contratos de un rubro muy parecido, o sea, para con una causa objetiva de contratación muy parecida, como el contrato de temporada con el contrato por incremento de actividad, Por ¿no? ejemplo. Entonces, obviamente, ya un abogado laboralista va a poder hacer la interpretación de la norma precisa y señalarles cuál es el contrato que van a necesitar, que va a ser más adecuado para la actividad que requieren, ¿no? Pero para ello sí sería necesario, bueno, es necesario que cuenten con un abogado, pero que dependa mucho. Por ejemplo, si la empresa recién se está creando, ¿no? Y tiene menos de un año y recién se está creando, entonces obviamente pueden utilizar el contrato por inicio e incremento de actividad, ¿no? O si están abriendo un local, ¿no? Hay otros contratos que son mucho más fáciles de identificarse, ¿no? Por ejemplo, el contrato de suplencia, ¿no? Tienes un trabajador, el titular de la plaza, que se va y puedes contratar otro en lugar de ese trabajador, ¿no? O el contrato por temporada, que hay que tener mucho cuidado. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, Sí, ¿no? suele Porque, confundirse bastante. claro, son temporadas y esas temporadas Marcadas, pueden ¿no? aparecer y son temporadas marcadas, etcétera, que tú sabes cuándo va a ser la temporada, ¿no? En Entonces cambio, te puede el mercado prever. es coyuntural, es inesperado, no lo veí venir. Claro, y el tema ¿no? coyuntural es algo que nunca antes ha pasado y De que aún acuerdo. así apareció. Entonces es muy distinto al de temporada. Se suele confundir bastante, incluso Claro. en doctrina hay bastante debate sobre eso, pero bueno, yo lo tengo muy claro, evidentemente tú también, pero ya a los estudiantes, a veces cuando escuchan una clase, les suena igual, ¿no? O sea, no me refiero al nombre, sino al objetivo de ese contrato, pero no, evidentemente hay una manifiesta
distinción. Ahora, otro problema también muy grande y serio que se da y que tú lo has comentado en tu participación es cuándo debo usar un contrato temporal, o sea, cualquiera de las 9 modalidades, y cuándo debo usar un contrato a plazo indeterminado. Ya, no le tengo miedo al indeterminado, correcto, pero sé que la ley me permite, me autoriza utilizar contratos temporales en ciertas circunstancias. Si yo soy un empresario y quiero iniciar un negocio, tú lo has dicho muy acertadamente, tienes el contrato por inicio o incremento de actividad, ¿de acuerdo? Pero ¿hay alguna situación en particular que debemos tomar en cuenta de forma adicional? Por ejemplo, si es una labor permanente o un cargo que está en la organización de la empresa, que está en su MOF, en su ROF, de ser el caso, ¿podríamos contratarlo a plazo fijo? Plazo fijo. A plazo fijo. Bueno, si es un cargo que está comprendido dentro de tu organización de manera permanente, lo adecuado sería que celebres un contrato indeterminado. Correcto, yo coincido contigo. Ahora, pero si tu empresa está comenzando, y obviamente sabemos que las empresas en el Perú al menos pasan por un margen aproximado de unos 3 años para ver si realmente sobreviven, Claro. ¿no? O si puede haber otras coyunturas y bueno, tienen que cerrar. Entonces, por el momento podrían celebrar un contrato por inicio o incremento de actividad, ¿no? Pero si ven que ya se acercan a ese plazo, entonces tendrían que celebrar un contrato a plazo indeterminado. Coincido contigo plenamente. Y otras dos cositas ya para ir concluyendo que debemos tener en cuenta es sobre la gran discusión que tiene este contrato por obra o servicio específico. Es uno de los contratos que ha traído muchos problemas, en todo sentido de la palabra, a los empresarios, a los trabajadores y obviamente a las entidades abocadas a solucionar estos conflictos, UNAFIL y Poder Judicial. Comparte la idea de que es el contrato o uno de los contratos que más se desnaturalizan porque se desconoce su esencia y su objetivo principal, o cómo lo ves tú ese contrato que muchas empresas lo usan, creo que es el más usado, si no me equivoco, pero digamos, ¿hay alguna fórmula para identificar y evitar que se desnaturalice? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, desde la teoría vemos que el típico ejemplo de un contrato por obra específica es el caso de los arquitectos, por ejemplo, ¿no? O de los ingenieros, arquitectos, que tú vas a construir una obra y contratas un profesional para que, independientemente del tiempo que te dure la obra, que se encargue de la administración o del diseño, etcétera, de esa obra, ¿no? Entonces, tú sabes que la obra va a terminar algún día, ¿no? Pero no sabes cuándo, entonces te da cierto margen. Pero utilizar ese contrato para otro rubro sí podría ser contraproducente, ¿no? Pero sobre todo, desde mi punto de vista, el contrato que he visto que más se desnaturalizaba y el más peligroso era del inicio de incremento de actividad. Ah, mira. El otro no tanto, o sea, sí lo he visto en empresas de rubro de construcción, pero utilizada para arquitectos o para ingenieros. Claro. Y lo hacían bien y está clarísimo, ¿no? La obra va a tener un fin y ya. Y se desnaturalizaba porque usaban a la misma arquitecta para 2 obras que no estaban en su contrato. Claro. Entonces, obviamente es lesivo. Habría que tener mucho cuidado también con el cargo y la labor que va a desempeñar. Yo creo que la clave está ahí, evidentemente, de identificarlo y con eso evitar algunas complicaciones futuras. También se ha hablado mucho, sobre todo estos jóvenes, como tú los mencionabas hace un momento, que están en la etapa, digamos, de formación, estudios superiores o técnicos, o están ya de repente próximos a terminar y quieren ya comenzar a incursionar en el mercado, estudian en las noches de repente y quieren por ahí generar algunos ingresos. ¿Cuál será tu diagnóstico del mundo empresarial sobre la contratación a tiempo parcial? Porque se ha discutido mucho, se dice que por ahí puede ser hasta discriminatoria, porque bueno, desconoce algunos derechos, como las vacaciones, a pesar de que el convenio 52 de la OIT ha sostenido pues, que al menos deben tener 6 días de vacaciones, pero es muy utilizado también en el sector empresarial. ¿Cómo ves esta fórmula de contratación? ¿Es válida? ¿Será correcta? ¿O debería analizarse cada caso concreto? De los jóvenes, a ver, para ir aterrizando la pregunta, por favor. De los jóvenes que todavía no terminan sus estudios, pero que comienzan a trabajar, o de los que están en alguna modalidad formativa laboral. No. Las modalidades formativas tienen un tratamiento distinto, obviamente. Ahí tiene su ley de modalidades, sus prácticas y sus convenios, ¿no? Pero en el caso de los trabajadores, son trabajadores, están en la planilla, han firmado un contrato. Los contratas como trabajadores. Claro, de acuerdo. ¿No? Pero sabemos que hay pero tiempo serios parcial. problemas. Tiempo parcial. 4 horas. Exacto. ¿Pero realmente será algo que está teniendo buenos resultados según tu visión o es que también ha generado problemas serios en el mundo laboral? Es que también se utiliza, porque en teoría deberían trabajar solamente 4 horas, pero terminan extendiendo más tiempo ello, ¿no? Entonces es difícil regularlo, porque si su contrato está a tiempo parcial
y al final es una empresa o un lugar donde no tiene un registro de ingreso y salida, por ejemplo. Entonces fácilmente al trabajador le dicen, avanzas esto, ya se va, y luego lo llaman, ¿no? Y en la tarde me mandas tal cosa, y terminan trabajando 5 o 6 horas, ¿no? Pero Claro. no las 4 horas. Entonces, también voy por la línea de los tratados de derechos humanos, etcétera, que contemplan que sí tengan por lo menos los 10 días de vacaciones, ¿no? O 6 días. 6 días. Porque de todas formas es una labor dependiente, ¿no? Y además hay un desgaste. Exactamente, Entonces, a eso es quería llegar. completamente justo de que tengan un descanso, ¿no? No porque sean menos de 4 horas o 4 horas van a estar exentos de todos los beneficios Ni que sociales. fueran máquinas, ¿no? Claro, y es la naturaleza de la relación laboral, ¿no? Entonces es una relación laboral por cuenta ajena, ¿no? Hay un desgaste del trabajador, entonces debería tener proporcionalmente algún tipo se le debería contemplar, ¿no? Unos Esto beneficios. que mencionaste del exceso de la jornada, de las horas, Ajá. también se ve en el caso de las modalidades formativas, a propósito de lo que Sí, nos claro que comentabas, sí. ¿no? Muchas personas me dicen, a veces no me conviene tanto tener a un trabajador o a un practicante como tal, ¿no? Bajo su propia normativa Ujú. legal y reglamentaria, y mejor prefiero tenerlo como un trabajador. Porque ya mucho se ha discutido sobre si realmente tiene o no, digamos, el valor de experiencia profesional las prácticas, ¿no? Ujú. En el caso, digamos, del ámbito público, este SIGRA para los estudiantes de Derecho sí tiene expresamente un valor de 1 año de servicio al Estado. Por muchos años fue algo fue desconocido en el sector privado, no tenía la calidad de experiencia laboral, pero ahora Claro. sí. Ya hay Ujú. una ley que lo modificó la ley de modalidades formativas y estableció ese requisito, o mejor dicho, ese derecho adicional, que Ujú. sea un tiempo considerado como experiencia profesional. ¿Tú recomendarías a un empresario, digamos, mediano, contar con practicantes? ¿Crees tú que podría ser positivo o tal vez debería repensar y decir, bueno, si me va a producir más, lo puedo contratar de repente como trabajador? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, eso es bastante. Hay que tener mucho cuidado porque recordemos que estas modalidades formativas laborales, a diferencia del contrato de trabajo, tienen dos elementos muy marcados, ¿no? O sea, está el punto de vista de la actividad prestacional, porque Ujú. el practicante realiza una actividad que beneficia al empleador, ¿no? Beneficia al empleador y es algo productivo para la empresa. Pero por el otro lado, y para que no se desnaturalice, tiene un elemento formativo. De O sea, que tú acuerdo. tengas el practicante, ¿qué implica? Que tienes un plan de prácticas que seguir y que tengas un jefe de Ah, prácticas que le haga el seguimiento para que tienes que sigas. formarlo en Tienes que cierta forma, formarlo, claro. tienes que formarlo. Entonces, lo he visto muy utilizado en empresas grandes que quieren promover un poco más o mejorar su reputación en el mercado, dar a conocer su cultura organizacional para posteriormente retener el mejor talento, y por eso hacen unas convocatorias grandes, ¿no? En las universidades y postulan los mejores alumnos, ¿no? Iban con su lista de notas y todo. Entonces tienen más o menos el objetivo de retener a los mejores talentos por ahí. Pero ahora, si eres un pequeño empresario, ¿no? Estás con las justas, no tienes ni un jefe de recursos humanos porque todavía tienes poquitos trabajadores, entonces menos vas a tener a una persona que le dedique algunas horas y para designarlo como jefe de prácticas, como un practicante, ¿no? Claro. Porque de lo contrario vas a tener un practicante ahí, pero con una persona sin nadie que lo pueda guiar o que pueda ver su labor. Entonces, Claro. para empresas, desde mi punto de vista, ¿no? Para pequeñas empresas o hasta medianas incluso, no lo recomendaría tanto, ¿no? A no ser que sí estén dispuestos a cuidar y a promover ese aspecto formativo, ¿no? Formativo. De poder darles un Sí. jefe de prácticas y cumplir un plan de prácticas adecuado. Pero si no tienen esa posibilidad, mejor Sí, no. yo coincido Claro, plenamente, ¿no? todavía no. El practicante no es para sentarlo ahí y que te Sí. haga las cosas básicas de una empresa, ¿no? O sea, coincido contigo en el sentido de que hay que formarlo, darle algunas ideas de aprendizaje complementarias a sus conocimientos Ujú. de universidad o de su preparación técnica, ¿no? Porque eso es el practicante, ¿no? Claro. No es el practicante que tenemos en mente algunos de que te van a hacer las labores pues, de Te sacan las copias. campo, ¿no? No, o sea, Claro, no. no. En el mundo del Ujú. derecho, al menos yo considero que un practicante debe estar siempre activo, debe aportar, debe formarse haciendo. Esa es mi visión. Y por supuesto con los cuidados, con los consejos, los comentarios, las críticas también, que Ujú. siempre son positivas en todo proceso de formación. Para ir terminando ya la entrevista, ¿qué podemos, digamos, proponer de una visión como abogados para que las contrataciones vayan regularizándose y formalizándose en las empresas de nuestro país? Vamos a poner dos ámbitos. De repente el ámbito de las pequeñas
microempresas, que es un sector muy productivo hoy por hoy, creo yo que son los que mueven la economía del país, y las grandes empresas. ¿Crees tú que hay todavía algunos consejos que podríamos dar como abogados? Y si fuera así, ¿qué le podrías decir, por ejemplo, a un empresario, microempresario o a un pequeño empresario para que sus contrataciones vayan mejorando, corrijan o eventualmente ya se puedan formalizar a plenitud? Claro, ahí viene el gran reto de los abogados laboralistas, ¿no? Que el derecho laboral que incluso nos han enseñado en las aulas ahora ya ha evolucionado mucho, De ¿no? acuerdo. Que no tengamos esa mente tan cerrada, porque las relaciones laborales ahora ya han evolucionado tanto que las prestaciones de servicios ya no son las mismas de la época en que apareció el derecho laboral, ¿no? En la revolución industrial, que tú tienes un trabajador y lo puedes ver a qué hora se va y qué hace todo el día, ¿no? Que hay una fiscalización directa. Y ahora hay muchas formas de prestaciones de servicios, ¿no? Hay formas incluso digitales o a distancia, etcétera. Entonces, si realmente se puede evaluar esas otras formas de prestación de servicios que no generen tanto gasto a la empresa, o sea, pueden trabajar perfectamente desde casa. Hay algunas tareas que se pueden hacer a distancia, supuesto, de manera remota, ¿no? Y los puedes necesitar solo, no sé, un par de días a la semana, tal vez, ¿no? Y optimizas en los gastos de la infraestructura, tal vez, o tener al trabajador todo el día en la oficina, y también es costoso para el trabajador, ¿no? Por los gastos de transporte y las horas en que se traslada, etcétera. Entonces, si vamos viendo de manera más objetiva y con una mente más abierta cómo va evolucionando esa nueva prestación de servicios, entonces no va a ser tan caro para el empleador, y el empleador estaría más predispuesto a formalizar sus contratos de trabajo, ¿no? Porque obviamente no es necesario que tú tengas al trabajador de lunes a viernes tus 8 horas. Claro, o sea, unas estrategias alternativas que te van al mismo nivel productivo. Entonces, Bueno, utilizando evaluando ese tipo de circunstancias, se podrían optimizar los gastos y sería mucho más factible que los empleadores puedan formalizar los contratos, ¿no? La contratación de los ¿podremos trabajadores. aplicar esta misma propuesta para el ámbito empresarial de mayor magnitud? Claro, Claro que hay sí, muchas ¿no? empresas que lo hacen y es una buena práctica, Claro, ¿no? claro que sí. Si bien es cierto que nuestra legislación laboral nos da una jornada de labores, ¿no? 8 horas semanales, ¿no? Y no excederse el máximo de las 48 horas semanales, 8 horas diarias sin excedernos las 48 horas. Hay empresas, por ejemplo, yo trabajaba hace algunos años en una empresa del sector privado, del sector financiero, y trabajábamos en verano de lunes a jueves. Y el viernes podíamos salir a las 12, si tienes todo listo. Y había días que se podía pedir, que podías pedir un trabajo remoto, ¿no? Mira. Y te estoy hablando de hace unos 10 años. O sea, Imagínate. imagínate. Entonces, ahora habrá evolucionado mucho más. Entonces, Claro. son buenas prácticas que las empresas internacionales traen al mercado. Sí. Entonces, las empresas se van enriqueciendo con eso. Por eso es bueno que esta apertura de mercados y la inversión de nuevos capitales, Claro porque que eso nos ayuda a mejorar esas prácticas y a optimizar costos. Claro que sí. Bueno, a nuestros amigos empresarios, esperamos que esta conversación que hemos tenido con nuestra invitada el día de hoy pueda llegar a ustedes también como una necesidad para ir mejorando como emprendedores, como personas que apuestan por el mercado peruano y que evidentemente quieren pues vivir dentro de un escenario de tranquilidad, evitar conflictos y situaciones que te puedan perjudicar como persona, como empresa y por supuesto también en algunos sectores como el financiero. No hay ni que tener problemas con ningún banco, menos con la SUNAT, etcétera. Es importante que de repente puedan seguir por ahí los consejos que hemos dado a través de esta entrevista del día de hoy. Quiero aprovechar a invitarlos al Diplomado en Derecho Laboral y Gestión Legal de Recursos Humanos, que empieza ya mismo el 20 de agosto del presente año. LP, como todos los años, organiza este diplomado para todos ustedes. Los invito a que se inscriban y me comentan que si lo hacen hasta el 6 de agosto van a tener una serie de beneficios. Pueden comunicarse con los teléfonos que obran en la web de LP Pasión por el Derecho, hacer extensiva también a nuestros amigos trabajadores que están interesados en aprender un poco más acerca de las relaciones de trabajo, pues hacemos ya la invitación también. Vamos a contar con la presencia de la doctora Marta Wharton en la plana docente de este diplomado y que por supuesto va a abordar con mayor amplitud el tema que se ha tocado en esta entrevista. Estimada Marta, algunas reflexiones, mensaje final, por favor. Bueno, muchas gracias por la entrevista, querido Bismar. Y bueno, invitarlos a todos, sobre todo a los abogados jóvenes, a los empresarios, ¿no? O pequeños empresarios, que se capaciten siempre y que aprovechen estos espacios de actualización.
no solamente nos ayuda a poder prevenir ciertas contingencias laborales, sino también a lograr una mejor gestión de las empresas, ¿no? Entonces, invitarlos a todos. Hay espacios como el DLP, ¿no? Que Claro ofrece que sí. constantemente capacitaciones y tratar de actualizarse, ¿no? Las normas en nuestro país cambian mucho y es bueno mantenerse actualizados. De acuerdo. Entonces, a todos nuestros amigos, reiterar la invitación al diplomado que está organizando LP Pasión por el Derecho. Como todas las semanas, quiero agradecer a nuestros amigos que se han conectado para escuchar este programa que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado, un nuevo tema de interés para todos ustedes. Soy el doctor Bismarck Seminario. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como Bismarck Seminario Morante y en la web personal Bismarck Seminario Abogados. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.